puede poner, o los hermanos si tienen sus himnarios, himno 127. Amén. Sí, Señor. La plenitud del Espíritu, el llenar. Amén. Por la plenitud del Espíritu, el llenar del Espíritu. Amén. Sí, Señor, con tu Espíritu de gracia, llena mi espíritu. Y con tu presencia santa, ven, Señor, lléname tú. Amén. Amén. Sí, Señor, que tu espíritu me llene, como sea, no lo sé, más te necesito tanto. Ven, Señor, y lléname. Amén. Amén. Lleno de debilidades, vengo a tus pies, Señor. Con tu Espíritu eterno, lléname con tu vigor. Lléname, lléname, lléname tu Espíritu. Me Amén. despoje, me vacíe. Lléneme tu Espíritu. Aleluya. Amén. 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 Lava, salva y bendice. Llena mi espíritu, consolando y salvando, dulcemente llenas tú. Amén. Lléname, lléname, lléname tu espíritu. Me despoje, me vacíe. Lléneme tu espíritu, Señor. Amén. 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 Lleno de debilidades, venimos a tus pies, Señor, con tu Sí, Espíritu eterno. Llénanos a todos con tu vigor, Señor. sí, Señor. Llénanos, Amén. llénanos, llénanos de tu Espíritu. Despójanos, Señor, vacíanos, Señor, para poder que tu Espíritu nos llene, Señor. Amén. 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 Oh, Señor Jesús. Salva y bendice. Llena mi espíritu, consolando y salvando, dulcemente llenas tú. Lléname, lléname, lléname tu espíritu. Me despoje, me vacíe. Lléname tu espíritu. Amén. Amén. Lleno de Amén. debilidades, vengo a tus pies, Señor. Amén. Con tu espíritu eterno, lléname con tu vigor. Señor, te pedimos colectivamente que nos llenes. Llénanos, llénanos, no solo a mí, Señor. Llena tu cuerpo, Señor Jesús. Amén. Sálvanos, bendícenos. Llena nuestro espíritu, consolando y salvando. Dulcemente, llénanos tú, Señor. Amén. 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 Amén, aleluya. Sí, Señor. Gracias porque tú nos llenas, Señor. Lléname tu espíritu. Me despojo, me vacío, Señor. Lléname. Llénanos a todos de tu espíritu, Señor. Lávanos, sálvanos, bendícenos, Señor. Llena mi espíritu. Llena el espíritu. Mis hermanos, consolando y salvando dulcemente nos llenas tú. Amén. Llénanos con tu Espíritu, Señor. Amén. Amén. Lava, salva y bendice. Llena nuestro espíritu, consolando y salvando dulcemente llenas tú. Lléname, lléname, lléname tu espíritu. Me despojo, me vacíe, lléname tu espíritu, Señor. Amén. Amén. Adelante, hermanito Josué. ¿Lo vas a cantar, hermano? Ahí está mi esposa y mis hijas. Amén. Qué bendición. Gracias, Amén. hermano. Amén. Amén. Gracias y paz, hermanos. Amén. Gracias y Amén. paz, Aleluya. hermanita. Gracias y paz. Amén. Con tu espíritu de gracia llena mi espíritu y con tu presencia santa ven, Señor, lléname tú, lléname
lléname, lléname, tu espíritu me despoje, me vacíe, lléname, tu espíritu, que tu espíritu me llene, como sea, no lo sé, mas te necesito tanto, ven Señor y lléname, 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 tu espíritu me despoje, me vacíe, lléname, tu espíritu lleno de debilidades, vengo a tus pies, Señor, con tu espíritu eterno, lléname Recording in con progress. tu vigor, lléname, 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 tu espíritu me despoje, me vacíe, lléname, tu espíritu. Lava, salva y bendice, llena mi espíritu, consolando y salvando dulcemente, llenas tú, lléname, 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 tu espíritu me despoje, me vacíe, lléname, tu espíritu. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Adelante, hermano José. Qué bendición. Muy buenas noches, hermanos y hermanas. Qué gusto volver a estar en esta reunión después de estos días que no nos conectamos porque no fueron días de descanso, ahora seguimos laborando igual, pero pues estuvimos sin conectarnos los sábados, pero qué bueno volver a estar reunidos de esta manera virtual, pero es un gozo nuevamente estar aquí. Seguimos con estas lecciones de vida. Hoy tocamos la lección 19. Y esta lección tiene dos partes, son dos lecciones, así que vamos a entrar en esta lección de lleno. La lección tiene como título Ser llenos interior y exteriormente del Espíritu Santo. Estas lecciones, escritas por el hermano Lee, están disponibles en la librería, creo que ustedes tienen allá. Ahí están, ¿verdad? Y también están disponibles en la página del sm.org para que podamos repasarlas. La comunión que siempre tenemos acá es una consideración de lo que hemos disfrutado y visto de estas lecciones en alguna medida, pero siempre los invitamos a que tengan los libros. Compren los libros en la librería, están disponibles. Así que vamos a considerar esta lección, ser llenos interior y exteriormente del Espíritu Santo. En la lección 10 anteriormente, vimos que el Espíritu Santo es la expresión máxima del Dios triuno, es decir, todo lo que Dios experimentó en su humanidad, que fue añadido a la Trinidad, está comprendido, está incluido en el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, que es Dios, tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu, es quien nos alcanza a nosotros, quien alcanza a los creyentes, quien logra entrar. Así que, que logra entrar en nosotros. Así que, de cierta manera, nosotros podemos experimentar a Dios a través del Espíritu Santo. Dicho de otras maneras, el Espíritu Santo es
por medio de quien nosotros podemos experimentar a Dios. Gran parte de nuestra experiencia, por no decir toda la experiencia nuestra de Dios, es a través y por el Espíritu Santo. Definitivamente está nuestro espíritu también ahí involucrado, pero la manera en que nosotros podemos participar y experimentar a Dios es a través del Espíritu Santo. Entonces, este tercero de la Trinidad es muy, muy, muy importante. Alguna vez vimos una lección con respecto del Espíritu Santo y algo muy maravilloso que pudimos ver anteriormente, pero ahora vamos a ver el asunto de ser llenos. Esto es lo que lo que nos habla el hermano acá en esta lección. Ser llenos del Espíritu Santo. Es decir, bueno, vamos a ver en qué consiste este asunto de ser llenos. El asunto de ser llenos o este tema de ser llenos tiene dos aspectos. Porque y no hablamos de un aspecto como teórico y práctico o legal y orgánico, no, es otro tipo de dos aspectos en cuanto a nuestra experiencia del Espíritu Santo. La primera que vamos a ver, el primer aspecto que vamos a considerar está en Juan 14:17. Lo voy a abrir acá. Solo tengo unas partecitas ahí nomás en el bosquejo de la lección que dice el espíritu de realidad y luego dice estará en vosotros. Eso está en Juan capítulo 14 y versículo 17. Dice el espíritu de realidad del cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque permanece con vosotros y estará en vosotros. Entonces, este es el primer aspecto de los dos que vamos a ver en esta lección. ¿Cuál es ese aspecto en lo que leímos? Está en la palabra en. El espíritu de realidad estará en vosotros. Más adelante lo vamos a relacionar con una promesa que hizo Dios tanto en el Antiguo Testamento y el Señor Jesús la trae de vuelta en el Nuevo Testamento. Pero vamos a ver ahora estos dos aspectos y su significado. Entonces, el primero es en Juan 14:17, el Espíritu estará en vosotros. El segundo aspecto lo vemos en Hechos 1:8. Dice una de las partes de medio del versículo, dice, cuando haya venido, y luego viene, sobre vosotros el Espíritu Santo. Y este sería el segundo aspecto. El segundo aspecto es sobre. El primer aspecto es en. Y el segundo aspecto es sobre. Y estamos hablando del ser llenos del Espíritu Santo. En el aspecto o ser llenos interiormente y luego ser llenos exteriormente. Y en estas dos palabras vemos esa llenura. La primera en que está relacionado con el ser llenos interiormente. Y luego la segunda palabra sobre, que tiene como base Hechos 1:8, tiene que ver con la llenura exteriormente. La primera dice, el espíritu de realidad estará dentro, en vosotros. Luego, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, el segundo aspecto. Así que vamos a ver estos dos aspectos. El primer aspecto es el aspecto de la llenura interna, la forma en que Dios nos llena por medio del Espíritu Santo en nuestro interior, pero también nos llena en el exterior, exteriormente. La primera palabra relacionada con la llenura interior es la palabra en. La otra palabra que tiene que ver con la llenura exterior es la palabra sobre. Vamos a profundizar un poco aquí en Romanos 14, del 16 al 17, donde el Señor promete al Espíritu como consolador. Y esto es antes que el Señor pasara por la muerte. Aquí nos hace una transcripción del versículo. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador.
el Espíritu de realidad que estará en vosotros. Mas si yo me voy, os lo enviaré. Refiriéndose al Consolador. Estos dos versículos habla de esta promesa que el Señor hizo. Me voy, pero les voy a enviar. Me voy, pero les voy a dejar a un Consolador. Entonces, esta primera parte de esta llenura que tiene que ver con el ser llenados interiormente, la promete el Señor aquí antes de su muerte. Mire lo que implica esto, ¿verdad? Antes de que Él muera, les deja dicho, yo los voy a llenar interiormente. El Consolador está relacionado con la llenura interior. Vamos a ver más adelante cómo es que el Señor cumple esa promesa. Ahora vamos a ver la segunda parte o el segundo par. El primer par eran dos palabras, en y sobre. La llenura interior y la llenura exterior. Luego acá estamos viendo ya cómo es que estas promesas del Señor tienen también dos aspectos. Uno, que dará al Consolador. Os enviaré al Consolador. Y en la segunda parte, Lucas 24:49 dice, he aquí, yo envío la promesa de mi Padre sobre vosotros. Luego una pequeña parte que vamos a ver, hasta que seáis investidos con poder de lo alto, que esperasen la promesa del Padre, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Esta es la segunda promesa o el segundo aspecto de esta promesa doble. Primero, una llenura interior, ¿verdad? El Consolador, que está relacionado con llenar a sus discípulos, en este caso, que eran los que estaban escuchando esta promesa, iban a recibir al Espíritu Santo interiormente. Pero más adelante, después de haberlo recibido interiormente, iban a recibir de nuevo como otra oleada, otra ración, otra infusión, otra sumersión profunda en el Espíritu Santo, que es este poder. ¿Ya? De nuevo vamos a relacionar estos pares que hemos estado viendo. La llenura del Espíritu Santo, debemos ser llenos nosotros del Espíritu Santo en nuestro interior o dentro de nosotros, pero también en nuestro exterior. Vemos esto en las palabras en Juan 14:17 y sobre en Hechos 1:8. La llenura es dentro de y la llenura sobre es algo externo. Ahora en estos otros dos pares, donde el Señor da estas promesas, una promete el Consolador, que está relacionado con la llenura interior, y luego más adelante en Lucas 24:49 promete poder, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Esto está relacionado con ser llenos dentro y ser llenos sobre. Entonces, ¿dónde fue la primera promesa? La primera promesa fue antes de irse. Y luego después de su resurrección, pero antes de la ascensión, vino esta promesa de nuevo. Enviaría el Espíritu Santo la segunda vez para hacer poder. Este poder es externo. El Consolador estaría en los discípulos. Pero más adelante, después de que el Consolador ya habría entrado, ya estaría dentro, vendría sobre ellos de nuevo el Espíritu Santo, pero como poder. Son dos promesas distintas que el Señor más adelante las cumple. Entonces, vamos a ver ahora en Juan 20, del 19 al 22, cómo la promesa del Consolador es cumplida la noche misma que el Señor resucitó. Juan 20, 19, 22, como dijimos, dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, vino Jesús y puesto en medio, sopló en ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo.
El mismo día de su resurrección, Él sopló en ellos para que ellos pudieran recibir al Espíritu Santo. En ese momento, los discípulos experimentaron la salvación. Ellos fueron regenerados por medio de haber recibido el cumplimiento de esta promesa. Esto es bien interesante y también bien maravilloso. Entonces, el Señor sopló en ellos el Espíritu Santo cumpliendo la promesa que había hecho antes. Yo me voy, pero les dejo el Consolador. Ahora Él está en medio de ellos soplándose, cumpliendo esa promesa. Amén. Ahora, espero no ir muy corriendo, muy rápido. Ahora, la siguiente promesa que Él hizo era cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y recibiréis poder. Esa promesa la cumple el Señor el día de Pentecostés, Hechos 2, del 1 al 4. Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos ellos en el mismo lugar. Y de repente vino del cielo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y fueron llenos del Espíritu Santo. En la noche del Pentecostés o ese día del Pentecostés, cumplió la promesa del Espíritu de poder y recibiréis poder. Y vamos a ver para qué es este poder. También para qué es la primera llenura interior. Entonces, en esta segunda ocasión donde cumple la siguiente promesa, el Espíritu descendió. En la primera vez como algo interior o algo interno, que es la vida, pero luego en este otro cumplimiento de la promesa, Él desciende como aspecto de poder. En el día de la resurrección, el Espíritu Santo fue introducido como el Consolador, dando vida. Pero en el Pentecostés el Espíritu descendió como poder. Aleluya. Vamos viendo desde el principio del título que habla de que nosotros debemos ser llenos interior y exteriormente. Hasta donde vamos viendo, podemos nosotros concluir temporalmente que la primera llenura se relaciona con nuestra salvación, ¿verdad? Y es algo que el Señor prometió y cumplió. Cumplió que iba a dejar el Consolador, luego prometió, perdón, que iba a enviar al Consolador porque Él les estaba yendo, pero lo dejó y luego la cumplió cuando se sopló en sus discípulos. Hoy día, de nuevo, Él se sopla sobre nosotros, o en nosotros más bien, cuando somos salvos, cuando lo recibimos. Es muy grata la noticia que recibimos a veces de que algunos de los niños de la reunión de niños, ya los que tienen ya 11, 12 años, quieren recibir al Señor, o de repente les predican el Evangelio y reciben al Señor. Eso es algo maravilloso. Ellos están recibiendo esta llenura, la llenura interior. Cuando nosotros fuimos salvos en su momento, también recibimos esa llenura, la llenura interior. Pero no es todo lo que Dios tiene para nosotros. Dios tiene otra llenura, la llenura exterior. Y esta vamos a ver para qué es que sirve, para qué es que funciona tanto la llenura interior como la llenura exterior. Estamos tomando como base Juan 14, el 16 al 17. Y mire lo que habla aquí. La primera promesa que viene desde la palabra en, luego cuando Él se sopla, y luego cuando el Consolador es prometido, dice el Consolador que esté en vosotros que esté con vosotros y estará en vosotros. Ya dos palabras en la misma primera promesa, con y en. Cuando veamos la palabra sobre, ya es la otra llenura. Primero, cuando hablemos de la palabra con y en, va a ser de la primera llenura, la llenura interior, que recibimos nosotros cuando somos salvos, que recibieron los discípulos en el momento que el Señor se sopló en ellos, y que recibieron el día de Pentecostés los que recibieron la predicación del Evangelio. Los 120 ya recibieron la llenura exterior, donde está el poder del Espíritu Santo o el Espíritu Santo como poder. Así que, como el Consolador con y en nosotros,
la función del Espíritu Santo está relacionada como la vida. Es para que recibamos la vida, para que nosotros tengamos esta vida nueva que va a ser nuestra vida interior. En otras palabras, la salvación, pero desde el punto de vista de Cristo como la vida. Muchas veces el tema de la salvación lo relacionamos con ser limpios de los pecados, y claro que sucede ahí una limpieza de pecados. Y la salvación es completada con el bautismo, y está muy bien esto. Pero debemos recordar o no debemos olvidar que Cristo ha sido introducido en nosotros como vida, como una vida. Ahora nosotros tenemos dos vidas, nuestra vida humana y la vida divina que hemos recibido de parte del Señor, nuestra vida interior. Ahora, ¿esta vida para qué sirve? Para que seamos salvos. Y vamos a ver más adelante también algunas otras funciones de esta vida. Vamos bien con el tiempo. Muy bien. Ahora, la segunda parte o el segundo aspecto de esta llenura, que es la llenura exterior, se relaciona con la palabra poder, con la palabra sobre, que es una llenura externa, que no es que venga de afuera, es externa porque se manifiesta en el exterior, se manifiesta en esta esfera donde nosotros vivimos. El Señor vive en la esfera del Espíritu, donde sabemos que está ahí, pero no lo vemos con nuestros sentidos naturales, lo percibimos con nuestro espíritu, pero existe ahí. Ahora esta llenura exterior ya está relacionada con esta esfera física. ¿En qué sentido? ¿Ah? Mire el versículo de Hechos 1:8, ya viéndolo un poco más completamente. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y seréis mis testigos. Así que este poder que se recibe en la llenura externa o en la llenura exterior es para que nosotros seamos testigos. En un primer aspecto de nuestra labor u obra como creyentes. Se necesita la llenura exterior o la llenura externa del Espíritu Santo para que nosotros podamos tener la fuerza, el poder de abrir nuestra boca. ¿No le pasa a usted que por más que quiera a veces, no? O dice, vamos a ir a predicar el Evangelio en la universidad, ¿quiénes van? Y nosotros no levantamos la mano, y mejor si miramos por otro lado. Nos falta esa llenura externa, porque esa llenura hace que nosotros seamos testigos. Mire otra vez, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Ahora usted sabe, si no tiene la fuerza para ser testigo, hay que acudir al Señor para poder ser llenos exteriormente. Amén. Así que esta fuerza es para que tengamos el poder para testificar por el Señor. Esta función es la función del Espíritu Santo, la labor que hace, el trabajo que hace en nuestro exterior. Nuestro exterior, en este caso, funciona desde la mente para afuera, ¿verdad? Nuestra alma, nuestra voluntad, nuestras emociones, para la obra exterior. Todo lo que hacemos para y por el Señor. Así que, de una manera resumida, lo que hemos visto hasta ahora, siento que voy un poco rápido, pero lo que hemos visto hasta ahora es que Dios nos da ya de manera práctica el Espíritu Santo como el consolador. Nos da el Espíritu Santo como una persona, como una vida que está en nuestro interior, para que sea el Señor dentro de nosotros, para que sea el que gobierne, para que sea el que defina todo nuestro mover, nuestro actuar, nuestro pensar desde nuestro interior, para que sea nuestra vida, pero especialmente el suministro y el que sustenta desde nuestro interior eh, como vida, como una vida, como un río fluyente que sacia, que da estabilidad, que suministra. A veces pasa en nuestras casas, nos pasa que donde guardamos la cenita de los víveres, ¿verdad? Se va acabando ya la comida. Y a veces llegan los hermanos o llegan los jóvenes y hay que dar una cena. Y solo vemos que la cena se va acabando y se va acabando. Y de repente, pues llega
la provisión, ¿verdad? Económica, y luego vamos otra vez ya a comprar. ¿Qué es lo que estamos comprando? Ese suministro para que haya comida en la casa. Ahora, en nuestra vida diaria, nosotros necesitamos el suministro del Señor, o sea, algo que obtengamos del Señor, ese poquito de combustible y de gasolina para poder enfrentar el diario vivir. Que de eso se trata la existencia humana, de poder reaccionar de la manera adecuada, que el Señor sea el que reaccione y el que decida en cada uno de los momentos y de los y de lo que estemos experimentando en ese momento. Así que todo esto está relacionado con la primera llenura, con la llenura interior. Ahora, para la obra exterior, y esa obra exterior, ¿qué abarca? Abarca desde el hecho de orar, porque a veces el tema de orar no es tan fácil. Estábamos con unos hermanos, o lo déjenme ver acá, y de repente surge la idea dentro del compartir de que la vida del creyente para sobrellevarla es muy difícil, es tan difícil, ¿verdad? Apartarse, es tan difícil esto, pero luego de una cierta consideración, la pregunta era, hermanos, ¿de veras es difícil agarrar camino a ir a la reunión? Realmente no es tan difícil, ¿verdad? Claro que a veces pasamos del asunto de decidir, ¿verdad? Pero agarrar camino, ya sea en el carro o en el transporte, al final de cuentas, algo imposible para nosotros o súper difícil no es. Es algo no tan complicado, que solo cambia con una simple decisión. Orar, apartar el tiempo y decidir orar. A veces me cierro la puerta aquí del cuartito este donde trabajo para orar un rato. Pero entonces este tipo de vacaciones de mis hijas y mi esposa estábamos todos aquí y yo ahora considero que he cerrado menos la puerta, o sea, he orado menos. Esto es algo que hay que considerar, ¿verdad? Pero no es difícil, al contrario, es fácil. Agarrar la Biblia, a veces la Biblia la tenemos aquí en el teléfono o están los libritos ahí atrás, ¿verdad? Y qué tan difícil es que voltearse, agarrar el libro y ¡pah! No es difícil. Y recuerde esto, mi yugo es fácil y ligera mi carga, pero hay momentos en que estamos tan secos como un desierto que lo que necesitamos es agua, un poco de agua. Invoque al Señor, porque de su interior y de mi interior, cuando invocamos al Señor, fluye un río de agua viva. Esa llenura que surge de nuestro interior por lo que Él depositó cuando fuimos salvos y que lo que Él depositó, lo que Dios depositó fue a sí mismo. Ahora, ese es el poder que se necesita. Como cuando usted en la mañana suena las alarmas. No sé si le pasa a usted que tienen como 10 alarmas, ¿verdad? Se tiene que levantar a las tales horas, a las 4:30, 5:30, dependiendo del transporte y a dónde vaya en estas ciudades. Es terrible. Pero las alarmas empiezan a sonar media hora antes de la hora de despertarse. Y uno suena la alarma otro ratito, ¿verdad? Se siente como que fuera difícil la decisión de levantarse. Pero hermano y hermana, no es difícil decidirlo y hacerlo. A veces se nos vende la idea de que es tan difícil, ¿verdad? La carne, en vez de que sea como dice la palabra, la carne es débil, ¿verdad? O la carne, ¿cómo es? ¿Fuerte o qué es lo que es fuerte, ¿verdad? Eso a uno es que le pone la fuerza y el poder con la mente, ¿ah? Usted le asigna tantas rayitas de poder, ¿verdad? Como en los juegos de video, no sé si alguno tiene experiencia en eso, ¿verdad? Pero configura a su jugador y le pone habilidades, tanta fuerza. Nosotros somos los que les ponemos la fuerza a nuestra carne, ¿verdad? Y le asignamos más poder. No pude, ¿verdad? No puedo. No, necesitamos el poder para nuestra obra exterior, que empieza desde esas decisiones tan sencillas y prácticas hasta decisiones en la reunión, como hablar, no hablar. Me dice, hermano, ¿puede venir a hacer esto? Ah, no, ¿verdad? Esas son cosas que necesitan esa llenura exterior, ¿verdad? Esa para hablar, para compartir, para dar un mensaje, porque Dios nos da el Espíritu Santo como poder a fin de que de manera exterior nosotros seamos usados
más bien el Espíritu Santo sea utilizado, lo agarremos a Él como el poder, como la autoridad, como la capacidad y la habilidad en lo que estemos trabajando. Entonces se necesita tanto la llenura interior, no solo con el hecho de ser salvos, porque no se acabó ahí esa llenura, sino que fue iniciada cuando fuimos salvos, pero continúa siendo el suministro. Necesitamos el suministro constante, constante del Señor. Ese suministro viene y se manifiesta exteriormente como el poder, como la autoridad, como la capacidad y como la habilidad en la obra que estemos desempeñando. Este es un pequeño resumen de lo que hemos visto desde que empezó la elección. Estamos ser llenos de manera interior, de manera exterior, de manera interior y luego de una manera externa, algo que se ve, que se manifiesta, ¿verdad? En la Biblia se hace alusión a estos dos tipos de llenura con los siguientes símbolos o figuras. La primera es en Juan 20:22, dice, sopló en ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Entonces hay un viento que salió, ¿verdad? Del Señor. Y ahora mismo que lo estaba platicando con ustedes, me recordé de cómo llegó el hombre a ser alma viviente. Era barro y luego salió aire de Dios y llegó a ser alma viviente. Ese aire produjo el espíritu humano. Pero ahora este aire, que también es el aire que viene de Dios a través de Jesús, el hombre, ¿verdad? Soplándose. Cuando sopla se imparte, porque algo de Dios en Adán quedó adentro. Bueno, algo de Dios quedó adentro en Adán, quedó adentro de Adán, produciendo que ese muñequito, que esa escultura, llegara a ser un alma viviente y tuviera espíritu humano dentro de él. Ahora, ¿qué hace ese espíritu, ese aliento, ese viento en nosotros constantemente? Bueno, imparte su vida. Y la vida de Dios, ya que llenó nuestro espíritu, ya solo hay, ya estuvo, ya no necesitamos más vida de Dios. No, no puede ser. Seguimos necesitando la vida del Señor. Nuestro espíritu ciertamente ha sido lleno, ha sido regenerado, ha sido vivificado, pero nuestra alma todavía está llena de tantas cosas, especialmente de nosotros mismos. Así que el espíritu que se sopla se imparte. ¿Y qué es lo que imparte? Imparte vida. Ese soplar es para impartir la vida. Nosotros desde nuestro interior necesitamos ese impartir de vida. Cuando usted ora, cuando yo oro, algo sucede. En estos últimos días he estado pues recibiendo este asunto de la oración, ¿verdad? Fíjese que la oración es muy importante, tan importante que hace que Dios se mueva en la tierra. Él revela lo que quiere hacer a su pueblo que está en comunión, que está en unanimidad. Viene el pueblo, lo ora, lo pide y Él lo hace. Esa es la manera, ese es el procedimiento, ese es el trámite. Dios lo revela, la iglesia lo pide y Dios lo hace. Aleluya, aleluya, esa es la oración. Pero la oración nosotros la tenemos ¿cómo será? Devaluada, ¿verdad? La reunión de oración a veces son las reuniones menos concurridas y en nuestro tiempo puede ser que estudiemos, que leamos, que memoricemos, pero orar es más complicado. Sin embargo, para entrar en la palabra, ¿qué se nos dice? Entra en la palabra con oración. Para entrar en el ministerio, entra en el ministerio con oración. ¿Por qué razón digo? Porque si no oramos, si no estamos en esa comunión con el Señor, platicando, conversando, clamando, agradeciendo, alabando y pidiendo, hay el riesgo de que lo que encontremos en la Biblia, a pesar de que las palabras son espíritu y son vida, fueron inspiradas y dadas por Dios, puede que nosotros las tomemos como letra, de igual manera en el ministerio. Y al nosotros encontrar solo letra, solo conocimiento, eso nos mata, ¿verdad? Y hace que hablemos muerte. Y qué riesgo, ¿verdad? Pero todo se soluciona si tan solo oramos. Cuando oramos, nos contactamos con Dios, nos conectamos con Él con nosotros. Algo de nosotros se transfunde en Él y Él en nosotros. Es una unión maravillosa.
pero seguramente Él se está impartiendo en nosotros en ese tiempo. Está invocar, está leer la Biblia, estudiar la Biblia, está bien, pero hermanos y hermanas, oremos, hablemos con Dios. Tengamos esa comunión para que ese viento, ese aliento venga y se sople desde nuestro interior para todas nuestras partes externas. Bueno, otra figura. Juan 7, 38 y 39. De su interior, ahí está, correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los creyentes en él. Claro, ahora que usted es salvo, ¿qué es lo que puede correr de su interior y de mi interior? Ríos de agua viva. El Señor lo prometió. Aleluya. El asunto es que nosotros somos seres pues relativamente complejos y complicados, que recibimos ese torrente maravilloso del Señor y lo tapamos y lo cubrimos, ¿verdad? Y no dejamos que fluya. Pero aleluya que el Señor tiene la manera, nos alumbra, a veces nos quebranta, ¿verdad? A veces nos trata, a veces las situaciones y los sufrimientos nos hacen ir a Él y entonces nos abrimos a Él y de nuestro interior vienen esos ríos de agua viva. Pero entonces el aliento y el agua viva representan o están relacionados con el Espíritu Santo. Y mire bien, voy a repetir este versículo de Juan 7, 38 y 39. Esto se refiere al Espíritu Santo. El agua viva se refiere al Espíritu Santo. De su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habría de recibir. Aleluya. Aleluya. Nosotros vivimos con constante sed. Mire cómo estoy aquí, voy a tomar agua. ¿Qué necesitamos? Al Espíritu como agua viva. Invoquemos al Señor. Oh, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. No se queden 3 veces, 7 veces. No, hermano y hermana, usted invoque hasta que ya se sacie. Tome usted agua, 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 agua. Ya, aquí ya llegó la sed. Ya se calmó la sed. Pues así invoque usted. ¿Cuánto tiene que invocar? ¿Cuánto invoco, hermano? Hasta que ya no tenga sed. Ahí pare de invocar. Aleluya. Bueno, otra figura. Primero vimos el aliento, lo que sale de Dios. Luego el agua viva, que es Dios fluyendo desde nuestro interior. Y luego, mire aquí en Hechos 2, del 2 al 4. Un viento recio que soplaba. Luego nos saltamos a la siguiente parte. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo también es como un viento. Entonces ese viento se recibe sobre. El Señor, mire cómo es tan maravilloso que trasciende de lo espiritual a lo físico, ¿verdad? A lo fisiológico, haciendo que nosotros, mire, inspirando. ¿Cómo inspiró a estos hombres a escribir estos libros maravillosos de la Biblia? Y de veras yo no me quiero comparar con esta gente, pero de alguna medida, en alguna medida el Señor habla a través de cada uno de los que estamos aquí. ¿Y eso cómo es? Usted está orando, usted está en comunión, usted está recibiendo del Señor a veces un mensaje o algo que está leyendo y dice, wow, esto se lo tengo que decir a alguien. Cuando usted dice eso es que entró en el espíritu de lo que estaba leyendo, captó lo del espíritu que se estaba hablando y entró en usted y luego quiere hablarlo, quiere decirlo. Aleluya, hoy estamos entendiendo cómo es que funciona esto de la llenura, tanto interior como exterior. Entonces, este viento es algo que sopla, todo se origina en nuestro interior, no es algo que venga de afuera. En este caso, en los hechos, ellos tuvieron tal experiencia para nuestro aprendizaje. Pero el viento especialmente está relacionado ya con el aspecto externo. Tanto el agua viva y el aliento están relacionados con y con, ¿verdad? Con la llenura interior que se necesita para ser salvos y para estar recibiendo constantemente el suministro, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos del viento, ya estamos hablando del siguiente aspecto, del aspecto exterior, ¿verdad? Lo que en otras palabras podría decir usted, llenarse hasta rebosar, rellenarse hasta rebalsarse. Usted se llena tanto que tiene que decirlo, que tiene que hablarlo, que tiene que hacer algo,
¿verdad? Este viento es esta señal del Espíritu Santo que se manifiesta en lo que nosotros podemos ver y tocar, ¿verdad? En el sentido de nuestra manera de ser o la manera de ser de alguien que está siendo, pues, utilizado por Dios para, ya sea una palabra, para un pastoreo, para un cuidado tierno, lo que sea, ¿verdad? Pero para eso se necesita ese poder. Otro de las figuras exteriores, que sería la última de esta, y quiero ver, vamos bien, es el manto. En Lucas 24:49 dice, yo envío la promesa de mi Padre sobre vosotros hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Entonces, este es un asunto bien interesante, ¿verdad? Ser investidos del poder de lo alto, del poder exterior. Más adelante, aquí al final de esta lección, explica la experiencia de estas dos llenuras, tanto en el Señor Jesús y en sus discípulos, que es lo que podemos ver en el Nuevo Testamento. Pero debemos, pues, entender cómo la anatomía de esto, cómo funciona, ¿verdad? Funciona que hay que recibir al Señor, que hay que recibir al Espíritu Santo. Los que tengamos algún trasfondo religioso decimos, no, es que el Espíritu Santo se recibe mucho más adelante. Para ser salvos, usted puede ser salvos únicamente por el medio del Espíritu Santo. Lo que lo redarguye a usted es el Espíritu Santo. Lo que lo hace que quiera recibir y lo que usted recibe al ser salvos es el Espíritu Santo. Claro, esta es la llenura interna. Ahora estamos viendo que hay un aspecto externo de esta llenura. Esta llenura fluye tanto que trasciende de nuestro interior del espíritu hasta lo externo, hasta esta esfera donde estamos y nos movemos. Pero ¿cómo se manifiesta esta llenura? Vimos ahí arriba que decía como autoridad, como la capacidad. Solo voy a regresar para decir bien las palabras. ¿Dónde estás? Está en el me pasé. En el primer resumen. Entonces, que esto es bien interesante, ¿verdad? ¿Cómo es que se manifiesta? Aquí está. Dice como el poder, como la autoridad, como la capacidad y como la habilidad en nuestra obra y la labor. Ese es el Espíritu Santo manifestándose o llenándonos exteriormente. Muy bien. Este asunto del manto tiene otro ejemplo, pero lo curioso es esta palabra. ¿Hasta qué? Hasta que seáis investidos. O sea, pasa un tiempo, ¿verdad? A veces lo podemos ver algo tan sencillo, ¿verdad? Por ejemplo, en la experiencia de las escuelas de la verdad, se hace pues con cierta regularidad tener tiempos de confesión de pecados. Las explica Juan 1:9, así confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Entonces se lleva a los jóvenes a que oren un rato, un tiempo, y luego que saquen un tiempo para confesar sus pecados. Cuando regresan esos jóvenes a la reunión, ay, ¿verdad? Tal vez a veces venimos de varios días de estar con lecciones y actividades, luego llegamos a este punto de confesar los pecados y luego cuando regresamos, después de que las primeras reuniones eran difíciles de cantar y de orar, después de haber confesado los pecados, ay, esos jóvenes y aún nosotros los adultos, estamos que no queremos ni siquiera parar. ¿Qué está pasando ahí? Hubo una llenura desde el interior hasta el exterior que se manifiesta en esa respuesta a orar, en esas respuestas a abrir nuestra boca, ¿verdad? Entonces, debemos entender esto, como les digo, como la anatomía de esta llenura. Otro resumen de estos dos aspectos de ser llenos. Número uno, el espíritu de vida interior es el agua que bebemos, y esta palabra a mí me gusta mucho, para nuestro suministro interior. Suministro. Hermanos y hermanas, hemos experimentado algunos, nos ha tocado aquello de que llegamos y no hay más que comer, por ejemplo, pero recibimos un suministro y qué alivio, qué bien se siente eso, ¿verdad? Entonces, diariamente necesitamos de parte del Señor un suministro, un suministro. Entonces recibimos un suministro de parte del Señor desde nuestro interior. Ahora el exterior, dice acá, el Espíritu Santo de poder exterior es el manto.
el manto del cual podemos ser y debemos ser revestidos como nuestra autoridad exterior. Otro de los ejemplos, por ejemplo, en cuanto a este asunto del manto, es el manto que recibió Eliseo por parte de Elías. Esto también es un símbolo, un tipo del Espíritu Santo, que otorga, ¿qué? Autoridad. Y nos hace útiles al Señor, ¿verdad? Ahora, ya para terminar esta lección, algo a tiempo, vamos a ver, como les decía, la experiencia de los discípulos y del Señor Jesús para que nosotros nos podamos identificar un poco con esto. El ser llenos interior y exteriormente, para nosotros hoy en día debe ser como un ciclo constante. No es algo que me pasó tal día y lo dejo pues fue una experiencia muy linda en aquella escuela de la verdad, en el año 2005, ¿verdad? Imagínense. No. Debe ser para nosotros un ciclo en el cual estamos siendo suministrados interiormente constantemente. Y esto nos reviste otra vez. Esto nos reviste, digamos, vamos a estar en el ciclo de ser suministrados y luego vamos a ser revestidos y luego vamos a ser útiles al Señor, ¿verdad? Vamos a ser suministrados, vamos a ser revestidos y nuestra convivencia va a ser en el Señor. Aleluya, ¿verdad? Estamos siendo suministrados, luego siendo revestidos y después la predicación del Evangelio va a ser algo espectacular, ¿verdad? Así que debe ser para nosotros un ciclo. Ahora veamos estas dos experiencias o estos dos aspectos, los dos aspectos, interior y exteriormente, en dos casos. En el caso del Señor Jesús y en el caso de los discípulos. Mateo 1:20. Mire, este versículo es bien increíble. Lo engendrado en ella del Espíritu Santo es. Estas son las palabras que le dijo Dios a través de un ángel a José para que no la dejara, refiriéndose al Señor Jesús. Por lo tanto, el Señor Jesús fue concebido del Espíritu Santo. Nació en el Espíritu Santo. La vida completamente del Señor, el elemento era el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo y lo es. El Señor está vivo. Aleluya. ¿Por qué es eterno? Porque, bueno, es el segundo de la Trinidad por un lado, pero también está adentro el Espíritu Santo. Pero hay algo bien curioso, ¿verdad? Primero esto, que es muy interesante, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, el nacimiento no de alguna manera, de todas las maneras, el Espíritu Santo produjo a Jesús e hizo que naciera. Entonces, de alguna forma, este es como cuando nosotros nacemos de nuevo, ¿verdad? Por medio del Espíritu Santo. Pero mire, Mateo 3:16, después que fue bautizado, se vio al Espíritu de Dios descender como una paloma y venir sobre él. A partir de ese momento de que el Señor fue bautizado, y eso por supuesto fue 30 y pico de años después de que él nació, allá en su concepción fue engendrado por el Espíritu Santo, pero su labor empezó después de que fue bautizado. Pasó un tiempo desde que él fue salvo o desde que él nació en todo caso, hasta que recibió ese cubrir del Espíritu Santo, ese poder que lo capacitó, le dio la capacidad, le dio la fuerza y la fortaleza para empezar a hacer su ministerio terrenal. No, él experimentó al Espíritu Santo viniendo sobre él, haciendo el poder hasta que fue bautizado. O después de que fue bautizado, más bien, cuando él ya venía saliendo de las aguas, se vio el Espíritu Santo venir y la voz del Padre. Mire qué interesantes dos aspectos de esta llenura. La llenura interior concibió a Jesús y la llenura exterior lo capacitó para hacer la obra del ministerio. Ahora, en el caso de los discípulos también vemos el mismo tipo de situaciones. En Juan 20, 19 al 22, Jesús aparece en medio de ellos, se sopla en ellos y les dice: recibid el Espíritu Santo, la primera llenura.
Pero de ahí no pasó nada, sino hasta Hechos 2, del 1 al 4. El día de Pentecostés vino del cielo un viento recio que soplaba. Y luego dice al final, en el hoy vino. Ahí vino. ¿Y qué fue lo que pasó? Lenguas como de fuego estaban sobre sus cabezas. Dios, esa fue la primera manifestación de esta llenura externa. Y predicaron, o predicó Pedro con todos los 11. ¿Y qué pasó? 3,000 salvos. Mire eso. A veces nosotros vamos a las universidades y nos sentimos alegres, ¿verdad? 90, tantos tratados, 200 tratados y 90 salvos. Aleluya, ¿verdad? Siento venir estas personas después de recibir esa llenura externa. ¿Cuál es la diferencia? Y perdonen que nos comparemos ahí, pero esta gente venía de la llenura, no del Pentecostés, porque decimos nosotros, sí, es que vinieron el Pentecostés, esa era una fiesta, ¿verdad? El Pentecostés, ¿verdad? Pero ese diferencia, ¿verdad? Ese diferencia, el Espíritu los exteriormente. Repetir visto hasta ahora, ser llenos interior y exteriormente del Espíritu Santo. Esta promesa del Espíritu Santo tiene dos aspectos, el interno y el externo, lo vimos en el título, pero hay dos palabras con las que empezamos, en y sobre. El Espíritu de realidad estará en vosotros, Juan 14:17. Y luego Hechos 1:8 al final, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué va a pasar? Me seréis testigos. ¿Qué los capacita para ser testigos? Que el Espíritu Santo haya venido sobre. Entonces se necesita primero la llenura interior, que no es nada más el ser salvo, sino el ser suministrados constantemente, y luego el poder que nos capacita para hacer, para decir, para ir, aún para levantarnos, ¿verdad? La autoridad, la capacidad y la habilidad. Hermanos y hermanas, necesitamos ser llenos constantemente, ¿verdad? No se canse de llenarse. Necesita usted, necesito yo necesitamos ser llenos constantemente del Señor, internamente como el suministro de vida y externamente como el poder, la autoridad, la capacidad y la habilidad para hacer la obra que el Señor pida, que el Señor requiera. No la obra que usted y yo decidamos, sino lo que Él pida a través del sentir interior. Amén. Recording stopped. Gracias, hermano Josué. Maravillosa lección. Ser llenos interior y exterior del Espíritu Santo. Vamos a profetizar lo que el Señor nos haya regalado. Máximo 3 minutos. Pueden abrir su micrófono o levantar la mano. Amén, hermanos. Jesús es el Señor. Amén, hermano. Igual, Gracias adelante. al Señor por esta palabra. Gracias al Señor por la llenura del Espíritu Santo. Gracias al Señor que el Espíritu del Señor nos ha alcanzado. Hoy tenemos su presencia. Gracias por estos dos aspectos que se han hablado. Y es ese espíritu de realidad que está dentro de nosotros, ese espíritu de vida. Gracias le doy al Señor porque en su resurrección ese espíritu llegó a nosotros como ese aliento de vida ha llegado, se ha infundido en nosotros, nos llena interiormente y permanece como ese espíritu de realidad que mora en cada uno de nosotros, los creyentes. Gracias al Señor que ya estando llenos de este espíritu que está dentro de nosotros, necesitamos ser llenos exteriormente. Tenemos que revestirnos de ese espíritu de poder. ¿Para qué? Para poder hablar, para poder llevar la palabra, para testificar de la obra.
Gracias al Señor, que ese espíritu es el que realmente nos permite hacer todo esto, disfrutarlo. Gracias al Señor por este espíritu que es todo inclusivo, ese espíritu de Jesucristo como esa agua de vida, esa agua viva, esos ríos de agua de vida y ese viento que nos envuelve, que nos da ese poder. Aleluya, hermanos, que podemos estarlo disfrutando permanentemente. Amén, hermanos. Gracias. Amén, gracias, hermano Ivonne. Sí, nos dice acá en Juan 14, 16 y 17. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y el 17. El Espíritu de realidad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Pero vosotros los conocéis porque permanecéis en vosotros y estará en vosotros. Me gusta mucho esta parte que nos habla aquí, del que notas que esta palabra griega significa abogado, alguien que estando en nuestros lados se encarga de nuestro caso, de nuestros asuntos. La palabra griega que traduce consolador es la misma palabra traducida abogado en 1 Juan 2:1. Hoy en día tenemos al Señor Jesús en los cielos y también al Espíritu. El consolador de adelante, hermana Ana. Bendiciones. La llanura del Espíritu, siendo, si alguno tiene sed, venga a mí beba. Y el 38 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El Señor dio la salvación en nos llena mucha sed. Él dice el que tiene, si alguno tiene sed, venga. Señores, para que bebieras. Al beber hasta que estén llenos. Esta llenura produce, es como Encima y dentro de nosotros. Nos dice el hermano Josué que él nos pone una capa, una especie de distintivo que tenemos para que recordemos que nosotros somos portadores de lo más grande que hay en este universo, que es el espíritu de poder que el Señor nos ha dejado
Y no solo eso, Él se fue, Él dice, yo me voy, pero nos deja al otro consolador, el Espíritu de realidad que está siempre con nosotros. Así que nosotros no tenemos excusa para no estar llenos del Espíritu Santo, porque es ahí donde nosotros podemos experimentarlo a cada momento y también compartirlo con otras personas. Amén, hermano. Amén, amén. Hermanito, hermano Josué, muy amable.